Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El último terrano, parte 12. Era oficial. Rix tenía que ser un terrano, o algún tipo de seno inagotable del que ella nunca había oído antes, lo cual probablemente era lo mismo. Blin estaba agotada solo por intentar seguirle el ritmo a la figura que no dejaba de regresar por más equipo, ya fuera para cargarlo en el Esperanto, fijarlo al casco o conectarlo a la estación. Se había quedado dormida 2 veces mientras empujaba el carrito hacia el muelle de atraque. Tenía los músculos adoloridos hasta el punto de que casi no quería moverse. Incluso músculos que no sabía que tenía le dolían. Y aunque el terrano debía estar cansado, ciertamente no lo demostraba. Simplemente seguía avanzando con ese paso constante, casi irritante. Al menos un par de veces se preguntó si aquello era algún tipo de broma del Cati que ella no era lo suficientemente inteligente para comprender. Aún no estaba segura de que no lo fuera. Nunca había escuchado que los Cati fueran otra cosa que casi absurdamente formales. Pero incluso Munto parecía haberse relajado hasta el punto de que ella sabía que estaba hablando con una forma de vida artificial. Había visto llegar aquel mensaje y se había preguntado qué significaba. Las coordenadas tenían que significar algo, pero no estaba en el estándar galáctico, así que debía ser otra cosa. ¿Sería algo de los Cati quizá? ¿O algo terrano? Tal vez fuera el sistema superlumínico que habían usado para cruzar desde donde fuera que vinieran. Pensó en el terrano y todas las especies sobre las que había leído, incluso dejando de lado algunas de las más extravagantes de las historias más extrañas. Siempre había especies en esos relatos que simplemente parecían imposibles, fuertes, rápidas, depredadoras en algunos casos, gigantes gentiles en otros, horriblemente grandes o adorablemente diminutas, absurdamente inteligentes o apenas capaces de hacer más que actuar por instinto. El terrano parecía construido de forma casi pesadillesca, fuerte, rápido, casi incapaz de cansarse, al menos en el contexto Queen. Era grande, con ojos y constitución depredadora, y lo bastante inteligente como para manipular una nave del vacío sin nadie más a bordo ni una cantidad asombrosa de capacidad de cómputo, al menos cuando un Cati no estaba conectado. Ninguna de las especies de sus historias estaba construida de esa manera. Había algunas que se acercaban, pero casi siempre eran estúpidas o sobrenaturales, como garras hechas de carbono comprimido o la capacidad de transformarse de una especie a otra por efectos de fuentes de radiación desconocidas. Y aún con el campo médico activo, Rix no se molestaba en quitarse el traje, al menos no que ella supiera, salvo que lo hiciera mientras dormía. Cada vez que se despertaba estaba de vuelta en su nido, lo que durante un instante le hacía preguntarse si todo aquello había sido un sueño fantástico, antes de que el dolor en sus músculos le confirmaran que era real. Aún así, seguía considerando la oferta de Munto. Le había dicho al Cati que no quería irse, que tenía su deber, pero sabía que eso era mentira. Una buena mentira, muy conveniente, pero mentira al fin y al cabo. Y así, el Cati y el Terrano se habían agotado equipando la estación con suficiente capacidad de fabricación automatizada como para que ella pudiera convertirla en una nave por sí misma y partir a explorar la galaxia. Incluso podría comer los mejores platillos, como si acabara de visitar la gran casa Queen más alta y hubiera cenado sola con el anciano supremo, con comida preparada por su chef más honorable. Se sintió un poco culpable por haber pedido algunas muestras en lugar de sus habituales gusanos de harina. No era que no siguieran siendo deliciosos, pero tener pez de sangre fresco, calentado a temperatura corporal y espolvoreado con sales y vegetales, era un lujo que no iba a negarse. Siendo justa, la comida fabricada no era perfecta, pero tampoco tenía que serlo. Era más aventura en un solo bocado de la que había experimentado en meses, incluso con sus viajes al sistema interior. Había visto cómo el ancho de banda del enlace de la red galáctica de la estación prácticamente desaparecía. Munto parecía estar descargando una cantidad casi ridícula de datos a través del enlace y enviando solicitudes de más información constantemente. No tenía idea de cómo el Cati podía permitirse las plantillas de fabricación premium, pero no iba a cuestionarlo.
Usando sus propias fuentes de datos, consultó la antigua historia del sistema. Los primeros Queen que llegaron habían encontrado el sistema poco apto para la vida, para su frustración, pero se habían regocijado al descubrir los campos de escombros ricos en recursos para explotar. No estaban equipados para la escala del refinado orbital que decidieron emprender, pero se adaptaron, expandiéndose rápidamente y diversificándose en varias funciones: recolección y minería, refinado, construcción, fabricación de naves y transporte. Les tomó décadas, pero el sistema funcionó. Algún día se agotaría, pero las estimaciones actuales indicaban que proporcionaría recursos de minerales y gases durante al menos 1000 años más. Después de eso, probablemente podrían recurrir a los vastos campos de chatarra y usar versiones avanzadas de los recolectores de masa que ahora adornaban su estación para producir aún más. Se preguntó por un momento a dónde iban todos esos materiales. ¿Se usaban para construir para su gente? ¿Estaban elevando a alguna nueva especie que antes no era más que una nota al pie en alguna historia lejana del dominio galáctico? ¿Había algún conflicto entre especies dispares, con al menos una disputa a pagar por los recursos? No estaba segura de nada. Normalmente no le importaba, pero ahora le parecía extraño pensar en el destino de tantos recursos. Las naves iban y venían. Construir cargueros de tamaño moderado, por grandes que parecieran, requería una cantidad masiva de materiales refinados y purificados correctamente. El sistema seguía siendo poco más que un puesto de avanzada de los Queen, autosuficiente en recursos principales, pero aún dependiente de importaciones para los aspectos más refinados de la vida Queen. Volviendo a los registros históricos, los primeros mineros se habían encontrado con enormes descargas de energía al acercarse a los campos de escombros. Algunas naves incluso se habían acercado demasiado hacia el interior como para ser recuperadas en ese momento, lo que provocó muertes evitables. Si solo hubieran podido alejarse lo suficiente para ser rescatados. Los bordes de los campos habían sido suficientes al inicio, y a medida que estos se difuminaban por la lenta expansión causada por diversas fuerzas del vacío, las energías se disiparon, hasta el punto de que aún podían detectarse, pero solo eran peligrosas para naves que no deberían estar ahí en primer lugar. Los mineros contaban historias, por supuesto, misterios ocultos y restos extraños que se les escapaban en los campos, destellos de especies raras ocultas entre los escombros, adaptadas a vivir ahí tras el cataclismo que destruyó sus mundos. Nunca hubo verdad en esas historias, pero Blin no podía ignorarlas. Un terrano, 900 años tarde, buscando una colonia que nunca llegó a existir, de una especie que parecía existir más como una nota al pie, y aún así apenas insinuada. Sí, Blin había visto el historial de búsqueda que ejecutaba Munto. El terrano no parecía existir, o apenas tenía una etiqueta como extinto. ¿Era posible que algo en el extraño sistema superlumínico de los terranos hubiera causado todo este daño, y que eso fuera la única evidencia? Entonces, ¿qué era el campo de energía? ¿Qué los destruyó? ¿Por qué nadie más de su especie vino a buscarlos? ¿Por qué no reclamaron este espacio? Demasiadas preguntas llenaban la mente de Blin. Vio parpadear la luz del ciclo de la esclusa y observó a Rix entrar, para luego prácticamente desplomarse en el suelo. Abrió el pico ligeramente en una señal de alivio. Incluso el terrano podía cansarse, al parecer. Quizá era extraño que Rix eligiera su estación para mostrar ese cansancio, pero tal vez buscaba consuelo en haber cumplido su deber. Era un individuo haciendo el trabajo de toda una casa por sí solo. Se preguntó qué tipo de cultura creaba seres así mientras salía del centro de mando y caminaba rígida hacia el muelle. No parecía una cultura con lazos familiares fuertes, sino más bien centrada en el cumplimiento del deber. No sabía si eso le agradaba o no. Como una Queen, sentía que debía valorar más los lazos familiares, pero al no pertenecer a ninguna casa, se preguntaba si ese camino aún era el correcto. Sus propios logros en el cumplimiento del deber le habían valido varias ofertas para unirse a una casa. No había querido, había preferido seguir con su deber. Y ahora estaba ahí, considerando abandonar ese deber para unirse a una pesadilla hecha de carne y a una inteligencia artificial como ninguna que su pueblo hubiera creado jamás.
a bordo de una nave equipada con arqueotecnología que era, de algún modo, absurdamente avanzada y atrasada al mismo tiempo, rumbo a un destino completamente desconocido. Era una locura, era absurdo. Y sí, quería ir. Ya no podía negarlo. Quería ir, pero al entrar en el muelle bañado por la luz plateada, se preguntó si siquiera podía hacerlo. El traje que contenía a Rix estaba tirado en el suelo, el casco a un lado, revelando al terrano boca abajo. Al parecer, al escucharla entrar, Rix giró la mirada hacia ella. No parecía contener el dispositivo de traducción, y sin el casco, era poco probable que pudieran comunicarse de otra forma que no fuera él hablándole a ella. No dijo nada, solo la observó. La mirada era firme. No era furtiva como la de muchos Queen, ni intensa como la de un depredador, sino una mirada que le hacía saber que él estaba ahí, observándola. No podía señalar exactamente qué era distinto, pero parecía reconfortante, aunque la palabra no le terminaba de convencer. Nunca se había considerado xenófila ni xenófoba. No evitaba otras especies, pero tampoco sentía el deseo de salir al vacío a buscarlas. Había estado satisfecha con una vida simple. Aún lo estaba. Si el Terrano y el Cati se iban y ella no hacía nada más durante años que quedarse ahí cumpliendo su deber, seguiría estando satisfecha. Pero la punta de sus plumas querían sentir el impulso de vientos extraños, volar bajo estrellas desconocidas, mojarse o secarse en mundos nuevos, rodeada de especies interesadas no en chismes locales ni en la textura de los gusanos de harina, sino en lo que había entre las estrellas. Caminó hacia el Terrano y se sentó cerca de Rix. Él pareció cerrar los ojos cuando ella se acomodó y volvió a apoyar la cabeza en el suelo. No parecía cómodo, pero imaginó que, como en sus propios colapsos por agotamiento, no importaba demasiado, al menos por un tiempo. Blin nunca había tenido grandes sueños al crecer. Siempre pensó que formaría parte de una casa, quizás como profesional médica o arreglando plumas. Pero no fue ninguna de esas cosas, y estar sin casa cambió su forma de ver no solo a los Queen, sino a toda la galaxia. Y ahora estaba ahí, pensando seriamente en por qué no podía irse con el Terrano. Miró el generador de campo médico. El hecho de que el Terrano estuviera fuera de su tiempo y sin las inoculaciones modernas contra enfermedades galácticas era solo la mitad del problema. ¿Quién sabía qué podía aportar él contra lo que ella no tuviera defensas? Rix abrió los ojos y la miró. Ella no lo notó de inmediato. Estaba perdida en sus pensamientos. Pero finalmente, sí. Él levantó la cabeza lo suficiente para señalar su boca, cuidando de ocultar esos huesos. Blin solo pudo suponer que tenía hambre. ¿Munto? Sí. ¿El fabricador puede producir comida terrana? Como no sé qué comían exactamente los terranos, no. Pero si preguntas si puede producir alimentos que un terrano pueda y probablemente quiera comer, entonces sí. He marcado algunos que creo que le servirán. Gracias, Munto. Eso es todo. Asintió levemente. Miró a Rix y señaló su propia boca antes de levantarse. El rostro de Rix se abrió ligeramente, imitando su gesto de satisfacción, y volvió a recostarse. Blin caminó por los pasillos hacia el autofabricador. Encontrándose con el caminante ahí, sin energía otra vez, se detuvo por un momento para conectarlo a la corriente y siguió adelante, pasando junto a las pilas de piezas. No era que no supiera qué eran, pero en ese momento no parecían importantes. Abrió el menú del autofabricador y encontró el filtro que Munto había añadido. La lista era corta, y ninguno de los platillos le resultaba especialmente atractivo. Uno incluso parecía peligroso. Carne de alas ardiente con lactosa coagulada y proteína cubierta por un moho técnicamente comestible. No tenía idea de qué sería eso para un terrano, pero con advertencias de toxicidad para la mayoría de las especies, no quería arriesgarse. Eligió un trozo de carne cocida con vegetales frescos. No era especialmente interesante, y estaba demasiado cocido para su gusto. Pero si eso era lo que el terrano comía, no iba a negárselo. Tardó unos minutos en imprimirse. Aprovechó para observar las piezas en el pasillo, intentando deducir su propósito.
Un montón de bloques le resultó completamente desconocido. Se acercó y tomó uno. Trató de entenderlo. Dispositivo de comunicación trinaria apareció en su display. ¿Eso es nuevo o antiguo? Nunca había escuchado de esto. Es antiguo. Es la base del Esperanto. Es extremadamente robusto, pero con mucho menos ancho de banda que los canales cuánticos estándar. ¿Y por qué no lo actualizas? Para lo que quiero hacer, necesitaría construir una nave nueva o llevar a esta a un astillero. ¿Cómo? Los sistemas de fusión necesitan una revisión. Este opera apenas el 63% de eficiencia. ¿Comparado con...? Los sistemas CATI operan con al menos el 85%. ¿Algo más? Mucho, pero tu comida para Rix está lista. Añadí agua. Blin observó la bandeja. Carne humeante sobre vegetales y un recipiente de agua. La tomó y se detuvo. Munto, ¿él come con las manos o necesito imprimir algo? Él usa herramientas, pero estará satisfecho con carne y agua, así que probablemente usará las manos. Blin no estaba del todo convencida, pero tenía que admitir que la carne, al menos, se veía algo apetecible, aunque no oliera especialmente bien. Esta área se encuentra ahora bajo cuarentena. Los intentos no autorizados de entrar o salir serán respondidos con fuego. Fue la única advertencia que recibió el trío cuando poco más de una docena de Cati aparecieron a una distancia de un segundo luz completo de la estación y el Esperanto. Munto estaba en reposo, pero Rix y Blin habían estado despiertos juntos. La razón exacta se le escapaba a Munto, a pesar de que ambos se la habían explicado por separado, pero aún así no tenía sentido. Para cuando las alarmas internas despertaron a Munto, Rix ya estaba a bordo del Esperanto, dirigiéndose al puente de mando. La avalancha de datos, los Cati en el espacio exterior y la repetición constante de la orden de cuarentena llenaron la conciencia de Munto como si el tiempo de descanso no hubiera servido de nada. Rix, ¿cuánto tiempo llevan ahí? Unos 5 minutos. ¿Han intentado comunicarse? Nada hasta ahora, pero puede que estén esperándote. TSS Esperanto, Estación Solar Ranger Nibit 3, Capitán Rixim, Terrano, Maestra de Estación Blin, Quinn, Munto, 41972, Cati, solicitud de actualización de estado. Munto sabía que la solicitud sería atendida. Siempre lo eran, sin importar la situación, ya fuera emergencia o simple reporte. Catimunto 41972, buscado por autodestrucción. Presunto terrano, bajo custodia protectora. Maestra de Estación Blin, contaminación biológica no autorizada. Cuarentena indefinida. Munto proyectó el mensaje en una de las pantallas de Rix y también en la sala de mando de la estación Nibit. Rix, ¿qué opinas? Sigo sin confiar. Entiendo que vengo del pasado y que hay todo tipo de enfermedades, y que ambos somos un problema mutuo ahora. Pero si tu custodia protectora se parece aunque sea un poco a la terrana, eso significa que voy a desaparecer en algún agujero oscuro sin registro alguno, sin mencionar que tú no estás destruido. ¿Y tú qué opinas, Blin? No hubo respuesta. Munto intentó asomarse a la estación, pero vio que los sistemas principales ya estaban siendo tomados por los Cati. Se desconectó tan rápido que casi pareció un golpe físico. Rix, no sé dónde está Blin. Probablemente en su propio centro de mando, intentando resolver esto desde su lado. Es bastante probable. ¿Es posible que nuestra transición superlumínica me haya destruido? Ni idea. Todo esto está fuera de mi alcance, pero el protocolo de emboscada sí es peligroso, al menos para cualquier nave cercana. Lástima que no tengamos las coordenadas finales, o ya nos habríamos ido. Catimunto 41972 no presenta fallo. Catimunto 41972 en línea. Munto protestó. Error. Catimunto 41972 no instalado en chasis autorizado. Chasis autorizado destruido por energía desconocida asociada al método superlumínico. Error. Método no encontrado.
Definir custodia protectora. Custodia protectora. Ser o seres aislados de la comunidad galáctica indefinidamente. Definir criterios para salir de custodia protectora. No se encontraron criterios permisibles. Definir criterios para salir de cuarentena. Eliminación de todos los compuestos orgánicos. Duración mínima estimada, 45 años estándar. Munto quedó impactado. El protocolo de cuarentena estaba en su núcleo. Tenía sentido. Pero estas medidas extremas solo se aplicaban tras brotes reales. Y no había consideración para vacunas o mitigaciones. Definir razón para custodia protectora. Designación, presunto terrano. Munto intentó procesarlo y no pudo. ¿Desde cuándo los Cati se preocupaban tanto por los orgánicos y en especial por los terranos? Identificar origen de la orden. Matriz Cati 10547. Proveer estructura lógica de orden. Solicitud inválida. Supuesto Cati Munto no autorizado. Nunca había oído de restricciones en estructuras lógicas. Era una violación directa del código Cati. Había escuchado de matrices Cati, entidades raras asociadas a grandes centros de manufactura. No recordaba que hubieran emitido órdenes más allá de suministros. Rix, creo que tu interpretación es correcta. Entonces es hora de irnos. ¿Alguna coordenada final? Ninguna. ¿A dónde vamos? Lo bastante lejos como para intentar obtenerlas. ¿Y Blin? Munto intentó nuevamente contactar con la estación. No había mejora. Los Cati estaban apagando sistemas e intentando bloquear el Esperanto, pero algo lo impedía. ¿Qué esperan? ¡Vámonos! Blin habló al entrar tambaleándose al puente, completamente equipada y con una bolsa en las alas. Intentan anclarnos a la estación, pero algo lo bloquea. Yo lo hice. Encontré una palanca vieja que nunca había visto. Tenía símbolos raros, pero parecía importante, y era azul. Munto se tomó un momento para procesarlo. El proceso en el interior de su mente se intensificó ligeramente. ¡Trátalo como el Esperanto! Munto miró la estación de nuevo y lo comprendió. La estación que había sido adaptada para los Queen debió haber sido terrana en algún momento. De repente tenía sentido, excepto que claramente no lo tenía. Munto se lanzó virtualmente sobre la estación y la presionó por detalles, utilizando todo lo que había aprendido sobre los sistemas trinarios usados por el Esperanto, evitando los enlaces cuánticos más complejos y quedándose con los ópticos. Todo estaba ahí, enterrado en las paredes, los soportes y los mamparos. También había grandes vacíos. ¡Como una estación avanzada! Flotó desde el extraño proceso, con las palabras de Rick regresando a Munto. Una estación avanzada terrana. Sí, eso encajaba. También coincidía con lo que Blin había dicho sobre sistemas antiguos que no se usaban y por eso se retiraban. Munto profundizó en la sección de la estación que podía. Los Cati podían tener medios de control de mayor ancho de banda, pero Munto tenía acceso más profundo. Comenzó cortando a los Cati de las comunicaciones al desconectar la energía del enlace de la red galáctica. No era todo, pero era suficiente. Los Cati lo notaron de inmediato y comenzaron a avanzar hacia el interior, lentamente, pero acercándose. Rix, puedo desconectarlos, pero si podemos quedarnos o llevarla con nosotros, esta estación es de origen terrano. Lo sé. Por favor, llevemos lo que podamos con nosotros. Solo traje lo que pude cargar. Rix frunció el ceño, pero tocó varios controles y accionó varios interruptores. 30 segundos después, y con los Cati aún acercándose. Esto es lo más cercano que puedo dejarlo, y no puedo prometer nada. El espacio de salto es como nada que hayas visto antes, así que puede que no quede mucha estación del otro lado. Blin simplemente asintió. Rix activó el interruptor, y los Cati que se acercaban, y la galaxia a su alrededor se volvieron negros. Sistemas naturales, Predator, modo manada, lanzamiento. 12.000 11.31.48 11.15.28 Error, salto degradado, recalculando 6.14.28
6, 14, 27. Riggs se giró hacia Blin. Por su parte, Blin sentía una mezcla de emoción y vergüenza. En los minutos desde la llegada de los Cati anunciando la cuarentena y el Terrano corriendo hacia el Esperanto, Blin había sabido que era el momento de decidir. Había logrado reunir algunas hojas de Rigsba de sus aposentos, un paquete de gusanos de harina y un pequeño dispositivo multimedia que contenía imágenes y otros medios de su vida antes de quedarse sin casa. No era mucho. Luego se había esforzado por ponerse un traje de vacío de emergencia y entrar al Esperanto, apenas logrando manejar los extraños botones. Inmediatamente al entrar, le sorprendió lo estrecho que era y lo absurdamente pesada que se sentía. Sabiendo el tamaño del Terrano, esperaba que fuera mucho más grande, pero no podía imaginar por qué se sentía tan pesada, incluso considerando el traje. Los pasillos aparentemente no esenciales estaban llenos de todo tipo de materiales del autofabricador, contenidos de diversas formas, por lo que solo tenía un camino posible. Ese camino la llevó a través del blindaje y hacia el área principal. Esta área era más abierta, pero no por mucho. Desde ahí, continuó con una especie de carrera por encontrar al Terrano y al Cati. Se había perdido un par de veces en el camino hacia el puente, pero estaba estructurado de forma muy similar al suyo, y aunque era más estrecho, le resultaba casi normal, aunque claramente estaba diseñado para un Terrano y no para un Queen. La mirada de Rick sobre ella era la misma mirada firme que había sentido antes. Parecía una especie de señal social para el Terrano, no una que ella conociera, pero las señales sociales Queen solían ir más por el lado de ¿supiste lo de...? Le molestaba profundamente que su especie fuera tan superficial. Incluso en las raras novelas románticas Queen, de las cuales tenía algunas, bueno, muchas, parecía haber un enfoque central en contribuir a la casa mediante vínculos con individuos de gran potencial o estatus, o ambos. Aunque ella y el Terrano no podían hablar sin la ayuda de Munto, no parecía importar. Si valía la pena decir algo, lo decían, si no, no. De acuerdo, vamos a acomodarte. No podemos revisar la estación hasta salir del espacio de salto. Riggs habló con Munto traduciendo. Munto dirigió tanta atención como pudo hacia los dos orgánicos. La falta de un exterior en el espacio de salto aún le inquietaba. Los dos orgánicos bajo su cuidado parecían extrañamente cómodos el uno con el otro, a pesar de que no había un medio para generar un campo de esterilización a bordo. Riggs llevó a Blin a la sección con las cámaras de hibernación y señaló una vacía. Puedes usar esta. Hasta donde sé, nunca se ha usado. Pero no sé qué vamos a hacer con los microbios y todo eso. He descargado todos los datos médicos disponibles para atender a un Queen, y nuestro nuevo sistema médico puede ayudar con eso. ¿Es eso en esa gran caja? Blin parecía un poco perdida. Ahí estaba, sosteniendo todas sus pertenencias en sus alas, sin casa como siempre, habiendo abandonado su deber y posiblemente destruido o robado la estación en el proceso. La cámara que el Terrano había señalado para descansar parecía lejos de ser cómoda. Estaba compuesta por materiales tejidos y un material esponjoso que crujía si se movía sobre él. El sonido llamó la atención de Riggs y miró hacia ahí. Parece que la cama ha empezado a deshacerse. Supongo que es lo que pasa por no haber estado en hibernación durante unos cientos de años. ¿Podemos imprimir una nueva? Riggs presionó el material esponjoso provocando más crujidos. Sí, pero primero voy a reducir la gravedad a algo que Blin pueda manejar más fácilmente. Riggs pareció entrar en pánico a medias al mirar a Blin y darse cuenta de que estaba encorvada y no solo por la bolsa que aún llevaba. Las placas de gravedad se ajustaron, y Blin casi de inmediato se sintió mejor, como si hubiera perdido la mitad de su peso. ¿Esa es su gravedad normal? Tan cerca como puedo lograr basándome en su memoria. Riggs se inclinó hacia su propia cámara de hibernación y sacaba el rollo. ¿Cómo logra vivir en eso? Vivimos muy bien. Riggs realizó cuidadosamente la sonrisa terrana sin mostrar los dientes, algo que divirtió a Blin. Blin también sonrió a la manera Queen y se giró hacia la cámara indicada. El material esponjoso no era mucho, pero serviría por ahora. Solo deseaba no tener que lidiar con el traje de vacío. No sabía cómo el Terrano había soportado tanto tiempo en uno.
Tampoco tenía idea de qué iba a comer, beber o cómo hacer sus necesidades. Y aún así, al mirar al Terrano, incluso con lo depredador que parecía, incluso fuera del enorme traje de vacío, no pudo evitar sentirse emocionada. Por primera vez en mucho tiempo, iba a una aventura, una de verdad. Solo esperaba que estuviera a la altura de todas esas novelas en su bolsa y en sus recuerdos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.